su imagen de la sociedad civil. Muy buenos días. Hoy estamos nuevamente ante ustedes agradeciendo su atención y una vez hecho esto, pues también extender estos agradecimientos a nuestro compañero Hugo, que está aquí en cabina, y al canal Patrio, que nos permite semana tras semana, ya durante un buen tiempo, poder transmitir programas pues de análisis, de crítica y de propuesta, ¿no? Es decir, esto antes era muy difícil, a partir de que se han establecido las redes sociales y los programas alternativos, como que se empieza a formar un contrapeso en lo que es la información y la formación hacia el público. Entonces les agradecemos mucho a ustedes la paciencia de estarnos observando cada 8 días. Estamos el día de hoy, con nosotros nos acompaña Jorge Luis Vargas. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Buenos días, David. Y bueno, hoy está ausente el compañero Oscar Leslie, que por tener un problema familiar no va a estar con nosotros. Desde aquí le mandamos un caluroso abrazo y esperamos que resuelva pronto su situación. El día de hoy empezaremos con 3 temas que nos parecen fundamentales, 3 etapas, 3 bloques. Abriremos con una numeralia muy rápida sobre el tema de las tarifas eléctricas. A continuación, Jorge Luis nos pondrá al día de la negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y la Secretaría de Gobernación. Pasaremos algunos videos respecto al tema, muy interesantes, y empezaremos a una serie de programas que habíamos ya anunciado desde hace 8 días, en relación a los 100 años, Jorge, rumbo a los 100 años de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. En todos los ámbitos, cuando menos en los ámbitos legislativos y políticos, tiene ya rato que se viene hablando del tema. Hay una diversidad de visiones y nosotros, bueno, vamos a tratar de orientar una visión histórica y lógica sobre el tema de la Constitución Político Mexicana. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Jorge, recordaremos, y quiero de manera muy rápida contextualizar el tema de la numeralia, que en octubre de 2009, cuando de manera inconstitucional Felipe Calderón, presidente de la República en aquel entonces, decreta la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, se dice, entre otras de las causas de la extinción, es que Luz y Fuerza del Centro, decían ellos, decía Felipe Calderón, mintiendo a la opinión pública, por cierto, que Luz y Fuerza del Centro establecía tarifas carísimas y que por lo tanto eso atentaba contra el interés público, y ofreció a la nación, en la zona central en donde daba servicio Luz y Fuerza del Centro, establecer tarifas con la extinción, tarifas baratas, a través de la llamada en aquel entonces empresa de clase mundial, como se le denominó a la CFE, ¿no? Hoy, bueno, pues resulta que ya pues es una empresa al borde también de la quiebra técnica, una empresa disque productiva del Estado. Y en la campaña, posteriormente, del actual titular del jefe del Ejecutivo, el actual titular del Poder Ejecutivo, perdón, Enrique Peña Nieto, prometió desde su campaña, ya una vez teniendo también posesión del poder, que iban a bajar las tarifas eléctricas. Esa fue una de las tantas cosas que dijo que iba a cumplir y que lo firmó ante notario. Bueno, pues hace unos días nos encontramos, y desde aquella época hay que recordar, porque luego muchas veces nos olvida, que tanto la promesa de Felipe Calderón como la promesa de Enrique Peña Nieto pues se han quedado en eso, en promesas, no han sido cumplidas en la realidad. Las tarifas a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en la zona central se elevaron, y eso está documentado, en más del 300%. Y hoy, bueno, hay con Enrique Peña Nieto, pues hay un nuevo incremento tarifario. Tengo aquí a la mano, tomado de manera datos oficiales de la Secretaría de Energía, del Sistema de Información Energética. No está, fíjense, es todavía sin el aumento. Está a mayo de 2016 y el tema de las tarifas está de la siguiente manera. Es por sector.
La tarifa residencial, en donde está la mayor parte de consumidores, usuarios domésticos, está a 1 peso con 16 centavos. La tarifa de servicios está a 2 pesos con 64 centavos. La tarifa comercial a 2 pesos con 83 centavos. El kilowatt hora, obviamente, que es la unidad de medida de la energía eléctrica. La tarifa agrícola está en 52 centavos. La tarifa industrial, empresa, aquí está dividida en dos, ¿no? Mediana empresa está en 1 peso con 27 centavos. Y nótese muy bien, para la gran industria, el costo del kilowatt hora es de 92 centavos. Entonces, como podremos observar, hay una gran diferencia entre lo que es la tarifa residencial, la tarifa doméstica, de 1 peso con 16 centavos, y la tarifa para la gran industria, 92 centavos. Entonces, esto lo único que refleja es para quién se gobierna en este país. Es decir, se subsidia a la gran industria. Eso lleva muchos años. Incluso en su momento el Sindicato Mexicano de Electricistas lo denunció esto. El amplio subsidio que hay para la gran industria, pagan la luz muy barata y le encajan el diente, para variar, al usuario doméstico, ¿no? Hay una diferencia enorme, porque de 92 centavos que paga la gran industria a la residencial doméstica, que pagan 1 peso con 16 centavos, pues la verdad que es enorme la diferencia. Entonces, estos datos lo único que están reflejando es que efectivamente nuestro país, a raíz de la mala administración del Ejecutivo, y ahora en la nueva condición legal, es decir, me estoy refiriendo al resultado de la contrarreforma energética, que no es otra cosa más que la privatización. Lo que se está aquí observando es franca y llanamente el hecho de que a los únicos beneficiados de esta contrarreforma energética en el tema tarifario es la gran industria, y todos los demás sectores, residencial, de servicios, etcétera, pagamos la luz a precios muy elevados. Entonces, estamos ante otra situación nuevamente de promesas incumplidas, y en un régimen económico pues que está llevando a este país al cadalso, lo está llevando a una polarización social muy grave. Y está reflejado esto en el asunto tarifario. Y concluyo diciendo lo siguiente, Jorge. Pues evidentemente todos los aumentos que se dan a las tarifas eléctricas y a los combustibles, pues se ven reflejados también en aumentos a productos básicos, porque los industriales y los comerciantes, al verse impactados por aumentos tarifarios, lo que hacen es recargar esos aumentos al producto y al consumidor final. Esas son, digamos, el escenario que hay ahora en el tema de la contrarreforma energética, que al igual que todas las contrarreformas que ha impulsado tanto Peña Nieto como Felipe Calderón, han sido en contra de la nación mexicana. Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario. Claro que sí, David. Adelante, Jorge. Bueno, me parece que este tema debe de ser de interés para nuestra audiencia, David, tomando en consideración pues los incrementos que se acaban de dar tanto a las gasolinas como a la electricidad, cosa muy distinta a los compromisos de campaña que ante notario, como bien señalabas tú, hizo Peña Nieto, y que son promesas incumplidas. A mí me parece que ya en México, David, nos hemos acostumbrado, de la élite política, estar escuchando promesas y promesas en cada sexenio. Tú referías además la determinación que tomó Calderón, Felipe Calderón, presidente del sexenio pasado, en función de desaparecer Luz y Fuerza del Centro. Es decir, uno de los compromisos que hacen con las transnacionales, o que las directrices que les marcan desde fuera a nuestros presidentes en México, se viene dando, porque hay que recordar que una de las tentativas que tenía la élite política era de hacer la reforma energética desde la época que fue presidente Ernesto Zedillo, y que juega un papel preponderante el ESME, y bueno, bien que mal se frena, ¿no? Se insiste en el sexenio que sigue, que es el de Vicente Fox, y logra también frenarse. Calderón desaparece
luz y fuerza, pero va preparando el terreno, en mi opinión, para que precisamente en el sexenio de Peña Nieto, que además hemos venido señalando, que quien gobierna es el PRIAN, que son los dos, el bipartidismo, que ha provocado que todas estas reformas entren en función. No logra la reforma energética Felipe Calderón porque encuentra una oposición más de ideologías o de carácter político, más de ideologías, es un problema político, ¿no? En donde los priistas en el Congreso pues no se dejan caer como ahora sí lo hicieron los panistas, pero además no incluyen en esta concepción de la reforma energética a los perredistas y a los demás partidos satélites. Y luego bien, pues entonces cuando logran pasar la reforma energética producto del Pacto por México del PRIAN-RD, es donde se establecen ya todos estos compromisos de que bajaría la luz y bajaría la gasolina. Pues lamentablemente tenemos que señalar, David, bien lo dices tú, que hoy la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. No en vano están esas declaraciones, que por cierto por ahí vamos a pasar un video, David, donde López Obrador señala, ¿no?, lo del incremento de las gasolinas y también el incremento de la electricidad. Es decir, que Peña Nieto, como han sido todos los políticos, sobre todo en este último tiempo, son promesas, pero más que promesas son mentiras, mentiras y más mentiras, las que el pueblo de México tiene que estar soportando y que evidentemente repercute muy, muy importantemente en la economía de todas las familias, David. Entonces yo quería dar este resumen, esta opinión que parece muy interesante y me parece también que es un tema de interés para quien nos está escuchando, David. Muy bien, pues ahí están los datos, ahí está el análisis. Y bueno, mientras los mexicanos sigamos permitiendo que los gobernantes prometan y no cumplan, pues esto seguirá siendo una costumbre, no sé por cuánto tiempo más. Bueno, pasaríamos entonces al siguiente tema, Jorge, que le hemos venido... Antes de eso, David, ¿no quisieras que viéramos el video? Está nos decía producción que a los 20 minutos para... Perdón, David, perdón. Para tener ahí más o menos los cortes ya bien programados. Entonces pasaríamos, si no tienen inconveniente, al tema pues que a diario es nota en toda la prensa nacional, que es el asunto de la negociación, que bueno, primero se planteó que era un diálogo, y ahora bueno, ya se torna en negociación finalmente entre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, y el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues el día lunes, Jorge, hubo mesa de diálogo y ahí se establecieron algunos acuerdos. Entonces quisiéramos que nos diera su opinión y nos digamos, informar, hacer un breve análisis de los acuerdos que tomaron los profesores de la coordinadora con el secretario de Gobernación. Bueno, David, pues ha venido cambiando una serie de declaraciones que en un inicio los funcionarios del gobierno encabezados por el secretario de Gobernación, Osorio Chong, es ir bajando de intensidad, ¿no? Las declaraciones prácticamente de querer amedrentar el movimiento de la CENTE. Podemos constatar, David, antes de entrar a lo que el pasado lunes se acordó en este diálogo, es el hecho y que llama mucho la atención que para haber podido sentar al gobierno, pues tuvieron que ver los lamentables acontecimientos de la noche del domingo en Nochistlán. Ese día, bueno, provoca, y la detención además de dirigentes del sindicato, una figura central que es el caso de Rubén Núñez, y que además lo envían al penal como si fuera un delincuente de alta peligrosidad, David. Lo envían allá a Hermosillo, ¿no? Allá a Sonora, perdón. Entonces, esto ha traído como consecuencia el ablandamiento un poco, pues, del gobierno,
pero además sus declaraciones han sido cambiantes. Primero dijeron que sí se sentaban a dialogar, es prácticamente, decíamos nosotros en otro programa, David, que era como estarles poniendo la pistola en la cabeza, ¿no?, a los maestros, y decirles, pues sí, vamos a dialogar, vamos a platicar, pero de la reforma nada se le mueve, no se le mueve ni un punto ni una coma, ¿no? Y el gobierno se va sintiendo un poco más presionado, no solamente ya por el magisterio, sino por la opinión pública, por la población en general, de que sí, efectivamente se quiere una reforma educativa, pero no como se planteó, que tiene más tintes de laboral que educativa. Creo que todos estamos de acuerdo, David, efectivamente que se requiere una reforma educativa, pero con todos los aspectos de carácter pedagógico que puedan servir a todos los niños, pero en todas las comunidades del país. No es lo mismo educar a los niños del norte o a los niños de las grandes ciudades como es a los niños de las comunidades, David, a donde no llegan los servicios básicos como es la propia electricidad, los baños, todo. Y eso es lo que en sentido estricto están planteando los maestros en estas mesas de diálogo, David. El gobierno le ha bajado un poco y que además ya en este diálogo de manera de verdad tramposa y perversa meten también ya en la negociación muy aparte a los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del heredero de el Bester Gordillo, que es la que ahora también están pretendiendo que ellos entren a la negociación de la reforma educativa. De hecho, ya hay una propuesta de parte del sindicato oficial supuestamente de quitarle el carácter punitivo, ¿no?, al tema de la contrarreforma. Pero bien, vamos a continuar con este tema. Interesante nos tema. Nos están llamando a corte, vamos a pasar inmediatamente, nos va a hacer el favor, Hugo, de pasar el primer video que les comentamos, donde sobre el primer tema que estamos tratando. El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hace un llamado a los trabajadores electricistas y petroleros sobre el asunto de los aumentos a las gasolinas y a la electricidad. Y una vez que termine el video, continuamos con ese tema para cerrar con los primeros opiniones sobre el tema de la Constitución. Entonces, regresamos en un momento. Bajar el precio de las gasolinas, iba a bajar el precio de la luz, y ya sabemos que engañaron, porque sigue aumentando el precio de las gasolinas, el precio de la luz. En nuestro país es más cara la gasolina que en Estados Unidos. Pero por si fuese poco, Pemex vende la gasolina en Estados Unidos a 9 pesos el litro y aquí la venden 14 pesos. Imagínense cuánto abuso, cuánta burla, cuánto agravio al pueblo. Lo mismo en el caso de la luz, cada vez sube más porque están avanzando en el desmantelamiento de la industria eléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad, igual que con Pemex. Aquí aprovecho para decirle a los trabajadores de la industria eléctrica y para los trabajadores petroleros que ya falta poco, 23 meses y se va a acabar esta pesadilla y vamos a poner orden y se van a respetar los derechos de los trabajadores petroleros y los derechos de los trabajadores electricistas. Muchos trabajadores electricistas han sido despedidos, los del ESME y los que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad. Apenas en mayo les quitaron prestaciones, les recortaron sus prestaciones en la revisión del contrato colectivo de trabajo. Todos los
los trabajadores deben de tener muy claro, petroleros, electricistas y todos los trabajadores de México, que Morena va a defenderlos y va a mantener siempre en alto los derechos de los trabajadores de México. Para eso es nuestro movimiento. Quise hablar de los trabajadores electricistas aquí, porque nuestro movimiento tiene como antecedente la lucha que se ha dado en otros tiempos, en otras épocas, para hacer valer la justicia, las libertades, la democracia. Quise hablar de este tema porque dos presidentes de México, buenos presidentes nacionalistas, el general Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos, llevaron a cabo tanto la expropiación o nacionalización del petróleo y la nacionalización de la industria eléctrica nacional. 100 años duró esa política, un siglo, y en este desdichado sexenio de Peña Nieto se acabó de manera irresponsable, en un acto de traición a la patria, con esa política nacionalista. No olvidemos, 1938, general Cárdenas recuperó el petróleo que estaba en manos de extranjeros para el beneficio de los mexicanos, y ahora se volvió a entregar el petróleo a empresas extranjeras y a traficantes de influencia de nuestro país, que actúan como buitres, quedándose con lo que es del pueblo y con lo que es de la nación. En 1960, presidente Adolfo López Mateos, mexiquense, tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica, y ahora este traidorzuelo de Peña Nieto vuelve a entregar la industria eléctrica a extranjeros. Quise hablar de este tema aquí para recordar a ese buen presidente Adolfo López Mateos. Los invocamos a los dos, al general Cárdenas y Adolfo López Mateos, para decirles y para expresar, manifestar a todos los mexicanos que siempre vamos a luchar para que los recursos naturales de México sean de la nación y del pueblo. El petróleo, la industria eléctrica, no, son recursos de extranjeros, de particulares, de políticos corruptos. Vamos a recuperar la industria eléctrica y vamos a recuperar el petróleo para beneficio del pueblo y de la nación. Estamos de regreso aquí en su programa Temas, Lemas y Dilemas. Estamos analizando el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y nos decía Jorge que, bueno, efectivamente hay una parte de lo que ya es de nota pública. Ahorita afuera del aire estábamos comentando pues que existe la ofensiva mediática
cada vez más, más fuerte por parte de los medios oficialistas. Y lo peor de todo es que no solamente es Televisa o TV Azteca. Yo voy a referirme, Jorge, de manera muy rápida a opiniones que se virtieron este lunes pasado en un programa de análisis político en donde participan analistas, como ellos se denominan, que supuestamente progresistas, y que también caen en este mismo, ya no digo error, sino en esta misma ofensiva de hablar, e incluso querer hablar en nombre de los ciudadanos y denostar porque eso es lo que hacen, la lucha que ha venido dando la coordinadora. Me estoy refiriendo particularmente a la señora María Amparo Casar y al señor Sergio Aguayo, que presume de muy progresista. El señor Sergio Aguayo se atrevió a decir en esta ofensiva en contra de la CENTE, yo no sé a quién encuestó, que los mexicanos estábamos hartos de los bloqueos que hace la CENTE. Después ya quiso corregir diciendo que también estábamos hartos de la impunidad en la que se ha venido desenvolviendo la política mexicana, pero ese planteamiento que hace el señor, pues me parece que es lo mismo que han venido manejando Televisa y TV Azteca y todos los medios oficialistas, ¿no? Decir que pues la coordinadora violenta el derecho de movilidad de los ciudadanos que estamos en este país. Y la señora María Amparo Casar, como es su costumbre, señora que en vez de denominarse socialdemócrata, debía de decir la verdad, es una gente cargada totalmente a la derecha. Habla de que la coordinadora, además de que está afectando el interés superior de los niños, porque no hay clases, no hay ninguna propuesta, dice ella, de la coordinadora. Bueno, pues yo creo que eso fue, ellos graban su programa el lunes, los lunes a mediodía, y el programa pasa por la noche. Seguramente el martes a los dos señores les dio diarrea, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues logró arrancar 3 mesas de diálogo a la Secretaría de Gobernación. Eso no quiere decir que ya con eso se haya resuelto el problema, pero me parece que es un importante paso para destrabar este conflicto que, como bien dices, pues está envuelto incluso no solamente con los oídos sordos de las autoridades federales, que dicen que no se le puede cambiar ni un punto ni una coma a la ley, a la Constitución, sino también está envuelto en una situación autoritaria por parte de este gobierno federal, que efectivamente han llegado a extremos de represión, como fue el caso de Nochitlán. Entonces, se establecieron 3 mesas, una de ellas le llaman la mesa educativa, con una fecha, la otra es la mesa política y la otra es la mesa social. Es decir, 3 mesas en donde de manera, digamos, calendarizada van a tocar las partes, Gobernación y la coordinadora, las propuestas para tratar de llegar a digamos, a una solución negociada del tema. Me parece que este esfuerzo que están haciendo particularmente los maestros es muy importante, porque efectivamente no tiene que ver con el tema de que si quieren o no ser evaluados, sino lo que está aquí en juego. Yo creo que cada día que pasa se va viendo con mayor claridad, es el proyecto educativo que queremos. Si se quiere que en este país la educación siga como está y que prácticamente a pasos agigantados se siga privatizando la educación, pues entonces la contrarreforma va a seguir su curso. Pero el proyecto de los profesores, a mi juicio, Jorge, es un proyecto en donde lo que se busca es detener ese proceso de privatización de la educación, y por otro lado tratar de establecer mecanismos en donde efectivamente sean los criterios de pedagogía y criterios educativos los que priven y los que dirijan en este caso una reforma realmente educativa. Entonces, y además, perdón, David, que claro, no se atente también en sus derechos laborales, claro, ¿no? Que de fondo también está esa cuestión, David. Que además hay que decirlo, esto que tú comentas, no están divorciadas las dos cosas. Es decir, los profesores, como cualquier trabajador, sus derechos laborales deben de estar salvaguardados por las leyes y por la Constitución. Pero además, ¿a qué voy, David? Si me permites, perdón que te arrebate la palabra, de que precisamente esa campaña de la que tú pones de ejemplo a Casar y a Aguayo,
términos de lo que dijeron en ese programa. Claro, ellos tienen ahí la pantalla y no les podemos contestar, ¿verdad? Pero sí tenemos la oportunidad que en estos espacios se haga. Es decir, hay una línea del gobierno, no del gobierno, porque además quien está gobernando se han vuelto empleados, ¿no? De los grandes empresarios. De los empresarios, de los que verdaderamente mandan en este país, David. Y entonces hay una línea de incluso desacreditar a más no poder a todos los sindicatos. Ahí está el claro ejemplo de lo que fue el SME y han seguido esa misma línea. Modelo. Ese mismo modelo. Fíjate que me llamó la atención hoy, David, si me permites. Claro. Hoy sale una nota que estaba viendo yo en el proceso de quién es el mentor de esta pretendida reforma educativa. Y me llama la atención porque el mentor, y me parece que es de interés del auditorio, es Claudio X González Jr. La nota es muy interesante, y si me permites, es el director, para que se ubique nuestro público, del organismo que se llama Mexicanos Primero. Sí. Claudio X González es uno de los empresarios más siniestros que hay en este país y además de los más beneficiados por las privatizaciones que se han llevado a cabo desde los años 80 en este país. Sí, es muy rápida la nota, David, Adelante. no me lleva mucho tiempo. Está escrita por el periodista José Gil Olmos y es del 13 de julio, exactamente el día de hoy. Y viene así, dice, el mentor Claudio X González Jr., Ciudad de México, católico y empresario fundador de Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos Primero, Aprender Primero, Bécalos, del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico y expresidente de Fundación Televisa. Claudio X González Jr. se ha convertido en el secretario de Educación Pública de facto, pues es quien ha impulsado tras bambalinas las reformas educativas de Enrique Peña Nieto, la caída del Bester Gordillo y la campaña negra contra la CENTE. Desde hace algunos años, el nombre de este personaje de perfil conservador suena como el impulsor más fuerte de una corriente de empresarios interesados en las reformas educativas, pero más en el aspecto político y laboral que en el pedagógico, como lo señalabas tú, David. Es decir, en terminar con el poder político sindical del magisterio sin mirar un proyecto transversal, educativo, que incluya los aspectos pedagógicos, las condiciones materiales de las escuelas, la situación marginal de miles de maestros, tanto en el campo y en la ciudad, así como la necesidad de respetar la laicidad de la educación pública. Hijo del prominente empresario Claudio X González, expresidente de Kimberly-Clark de México y exconsejero de Televisa, nunca pisó una escuela pública en su formación estudiantil. Al menos, eso no se ve en su currícula pública, donde destaca su doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, la maestría en Derecho y Diplomacia en 1990 por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts y la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. A pesar de esta formación privilegiada, le gusta presentarse como activista social y preocupado por la educación pública del país, y para ello ha impulsado no solo la reforma educativa, sino también la campaña de desacreditación de los maestros, a la propia enseñanza pública, y se ha encargado de presionar a todos aquellos, incluyendo gobernadores, que no están a favor de una reforma laboral con cara de educación. Esta presión la lleva a cabo a través de su Fundación Mexicanos Primero y el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y el Consejo Mexicano de Negocios. También, con el apoyo de la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle de Chihuahua, el Colegio Israelita de México y la Universidad Hebraica y la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia. Este empresario que ahora ya agarró la bandera de combatir la corrupción entre los políticos, pero no entre sus pares, dueños de empresas que también se han visto beneficiados de la corrupción gubernamental o de dinero mal habido que lavan en los paraísos fiscales, como se mostró en los Panama Papers. Tiene un odio obsesivo contra los maestros de la CENTE, a quien llama criminales, delincuentes con permiso y miembros del cártel. ¿Qué proyecto educativo puede salir de este empresario que está en contra de una educación laica, popular y científica, como le impulsó hace más de medio siglo el general Lázaro Cárdenas?
¿Qué perfil de profesores propone este empresario que califica de mafiosos a quien van hasta los lugares más apartados del país a enseñar a niños indígenas o campesinos pobres y marginados? ¿Con qué ética puede impulsar un nuevo proyecto educativo quien se maneja con el rencor y la aversión social y de clase? Bien dice el columnista Luis Hernández Navarro cuando señala que este hombre poderoso se ha convertido en ministerio público del sector educativo, y habrá que añadirle que se ha ungido como el secretario de Educación de facto, muy por encima de Aurelio Nuño, quien solo sigue sus órdenes. No sé qué puedas opinar al respecto, David, y que además, aquí hablando de Aurelio Nuño, seguramente que ellos ya giraron instrucciones, es decir, los funcionarios públicos y los empresarios ya les dieron instrucciones de que sí no se le mueva ni un punto ni ninguna coma a la reforma educativa que fue aprobada en el Congreso, David. Bueno, y para eso, perdón, termino, David. Para eso nos va a hacer favor más adelante nuestro compañero Hugo Aguirre de pasar un video en donde la opinión de un senador, que es el caso ahora de Manuel Bartlett, también hay que decirlo priista, David, pero con una visión de carácter progresista. Priista de origen, ¿no? Ok, pero con esa visión, pero hay que señalarlo porque fue un destacado priista, David. Entonces eso se tiene que señalar y cuál es su posición. Vamos a ver más adelante el video, pero sí me gustaría escuchar tu opinión. Pues me parece que el documento habla de manera muy clara un aspecto que está en juego, que es el proyecto educativo que está impulsando Enrique Peña Nieto y el sargento Aurelio Nuño, que es el proyecto empresarial. Es decir, que en este país las escuelas públicas a cualquier nivel, sea primaria, secundaria y no se diga bachillerato y escuelas superiores, pues prácticamente sean inalcanzables para el número cada vez más fuerte, más grande de jóvenes y de niños, y que solamente la población, pues aspiremos en dado caso, si queremos tener algo, aprender a leer y escribir a través de las escuelas privadas. Entonces, esto efectivamente viene ya, como lo dice el artículo, tiene ya cierto tiempo. Hace 8 días nosotros planteamos que habíamos que recordar que desde el sexenio pasado, a través de videos que produjo Televisa, como eso de Panzazo, se empezaba ya a plantear este tema de que era necesario según la visión gubernamental y empresarial, que para mejorar la educación había que establecer una reforma educativa. Y en realidad, pues lo que han venido haciendo, como ya lo has manifestado y se ha venido diciendo de manera muy reiterativa, pues la reforma educativa no tiene nada, es una contrarreforma laboral. Y por otro lado, decir que efectivamente la CENTE en estas mesas de trabajo va a plantear sus propuestas, Jorge, para todos aquellos analistas, como la señora Amparo Casar, que son una más de las que pregona lo que este señor viene planteando, de que no hay propuesta. Claro que la hay, y en estas mesas de trabajo vamos a conocer lo que la CENTE en el tema educativo está planteando. Yo termino diciendo, Jorge, que me parece, y lo vuelvo a repetir, lo digo con mucha firmeza, que una verdadera reforma educativa debe de empezar, en primer lugar, porque los niños tengan que comer, ¿no? Es decir, la reforma educativa de raíz se debe de empezar por ese lado, que los padres puedan tener salarios suficientes para darle de comer a sus hijos. Y en segundo lugar, me parece también importantísimo que en esta reforma educativa se plantee el tema de la televisión. Yo creo que sería una terquedad pensar que solamente en la escuela se educa a nuestros hijos. ¿En dónde se educa a nuestros hijos? Se educa en el hogar, se educa en la escuela, se educa con la televisión e incluso participa la iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que modificar. Mientras haya una televisión como la que existe, con contenidos solamente comerciales, en donde a los niños les llenan la cabeza para que compren alimentos chatarra, o con contenidos como los que pasa Televisa y TV Azteca, de pasar programas con altos contenidos de idiotez, porque no se le puede llamar de otra manera, pues no podemos hablar de una verdadera reforma educativa, porque los niños pasan largas horas. Hay incluso estadísticas de que al día los niños y jóvenes pasan en la escuela, viendo la televisión alrededor de 6 horas.
Entonces, imagínense, imaginémonos qué mejoría puede haber la educación mientras sigan los niños bajo esas influencias. Y por otro lado, se le quiere echar ahora la culpa de todo a los profesores diciéndoles pues que están condenando a los niños a dejarlos sin escuela y sin clases. Me parece, con eso termino, que lo que están haciendo los profesores es un ejemplo que debíamos haber incluso aprendido a otros sectores que hemos permitido que se lleven a cabo contrarreformas en otros ámbitos. A mí me parece que si los trabajadores electricistas, si los trabajadores petroleros hubiéramos tenido los niveles de organización y los niveles de firmeza que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus dirigencias, no hubieran pasado las reformas estructurales. Me estoy refiriendo a la reforma en petróleo y a la reforma en la industria energética, ¿no? La llamada reforma energética. Entonces, en vez de denostarlos, lo que debemos de aprender de ellos, en mi opinión, es su sentido de dignidad, su sentido de patriotismo. Y bueno, esperemos, y yo creo que también más que esperar, ahí habríamos de tomar una posición, ya sea en contra o a favor. Aquí cada quien es responsable de ese tipo de actos, pero yo creo que es importantísimo dar el apoyo a los profesores, no solamente en las marchas, sino incluso contrarrestar esa ofensiva mediática que han venido siendo presas los profesores. Entonces, este artículo de Proceso viene muy a cuentos de esto que estamos planteando, y ojalá y pudiera consultarlo. No sé si pudieras dar la fecha y en dónde se pueda consultar. Pues ahora sí que en Proceso, ¿no? Así en el icono de Proceso, pues. Y bueno, entonces aquí le pediríamos... En su portal de Proceso. Ok, le pediríamos a Hugo, antes de que termines, Jorge, que una vez que dé su opinión, ¿no? Pasemos ese video en donde Manuel Bartlett también da una opinión sobre la reforma educativa. Bueno, solamente para terminar en este tema, David, pues que el tema va a dar de qué hablar. Es decir, no concluye aquí en nuestros análisis, en nuestras opiniones, David, que reitero, es una contrarréplica, ¿no?, a lo que hacen los analistas funcionales del sistema, como de los propios periodistas. Es decir, ellos salen en las cámaras y nunca nosotros podemos tener la posibilidad de tener la voz y contrarreplicar. Esto lo tendremos que seguir haciendo aquí, David. Sabemos que ya pusiste a los actores, en este caso a Casar y a Guayo, de que pues ellos tienen una opinión, pero aquí nosotros estamos replicando, David. Lo seguiremos haciendo porque tendremos que esperar cuál va a ser el desenlace de estos diálogos que se tienen ya con la CENTE, en la famosa reforma educativa. Y si ya estamos por ahí, Hugo, si nos haces favor con lo del... Sí, claro. El y video. Efectivamente, no se trata de que uno quiera imponer su opinión, pero es por demás una falta de respeto al público mentir. Y yo me refiero a ese tipo de analistas en donde mienten con mucha flagrancia, porque finalmente Sergio Aguayo se atreve a hablar a nombre de la ciudadanía. Yo me parece, y con eso termino, ya nos están llevando a corte, que si encuestamos a la ciudadanía, no es lo que dice Aguayo. El hartazgo no es contra los bloqueos de la CENTE. El hartazgo es contra este gobierno que está mal administrando este país. Corrupto. Y que además cada día con día está golpeando cada vez sectores de la población. Vamos entonces a corte. De la República, y oímos y vemos pasar marchas vigorosas de los maestros por todo pasar la reforma, pero también vemos como unas cuadras adelante la policía las detiene, los rodean, les impiden el paso, con una actitud de total violencia a sus derechos. ¿Sí? ¿Por qué la policía del Distrito Federal y la federal hacen eso con una marcha que tiene todo el derecho en la Constitución de expresarse libremente? Esa es una provocación, una violación, la amenaza con la fuerza. Y así ha sido con el movimiento del magisterio de la coordinadora desde los primeros días. Los profesores no están de acuerdo con la reforma, como le llaman, educativa, porque atenta contra sus derechos. Y la postura
de Peña Nieto y de Nuño es no se negocia porque está en la ley. Aquí en este Senado vimos cómo se aprobó. Esa ley debería ser ilegal porque violó todas las normas reglamentarias para aprobar una reforma constitucional, y lo mismo con las leyes secundarias. Aquí lo vivimos. No fue una reforma limpia, no se negoció, no se discutió nacionalmente, producto de un acuerdo espurio del PAN, el PRD y el PRI. Y esa reforma atenta contra los derechos de los profesores. Dice Osorio Chong, ¿verdad?, ahora que está supuestamente en una negociación, en un diálogo, dice, no es mi responsabilidad tocar el tema de la educación, cuando ese es el tema fundamental de los profesores, más obviamente los detenidos y las violaciones que han hecho a sus libertades. Y es una mentira, miente Osorio Chong. Osorio Chong está sentado y tiene las facultades de secretario de Gobernación. Gobernación. Es la gobernación del país. El secretario de Gobernación, y yo lo sé, es responsable de todo lo que ocurre en el país que tenga que ver con la gobernación. Esas marchas, el uso, no solamente el uso de la policía que depende de él, sino de la responsabilidad de gobernar. Y él, en lugar de cumplir su responsabilidad, dice que eso no le toca a él. Es una simulación. La reforma educativa, que así le llaman, fue una iniciativa del presidente Peña que la tramitó Osorio Chong. Lo mismo puede tramitar una iniciativa de reforma, de ajuste, etcétera. Por eso miente cuando dice que no es su responsabilidad. Al mismo tiempo de estar negociando hoy, después de los muertos en Nochitlán, ¿verdad?, no avanza nada, porque es una simulación. Pero eso sí, se sientan a platicar, se niegan a resolver nada porque no es de Osorio Chong lo que es falso, ¿verdad?, y al mismo tiempo siguen las televisoras linchando, atacando todos los días a los maestros, inventando que ya no comen los pobres en Oaxaca, en Chiapas, ¿verdad?, preparando un golpe, ¿verdad?, dándole con este control que tienen los medios, que son tan violentos como las fuerzas policíacas que manda Osorio Chong, igual de violentos porque van a la deformación de la realidad. Están preparando ese ataque. De los muertos de Nochitlán, nada. Ayer aparece el encargado, subsecretario, Campa, a decir que ya van a investigar 15 días después. Y ya empiezan a decir que los muertos no son tales y a empezar a disfrazar el evento gravísimo de sangre provocada por Osorio Chong y sus huestes, que mandó a quitar y a agredir a los habitantes que están molestos, indignados con la ley. Insiste Peña Nieto en Canadá, es que la ley no se negocia. No, sí se negocia, Peña Nieto. ¿Entiende? ¿Verdad? Las leyes, para empezar, tienen que ser legítimas. Tienen que ser leyes que unan, que favorezcan la vida social. Esas no lo son, pero cualquier ley es negociable. Cualquier ley debe ser posible reformarla, derogarla, y los afectados, los mexicanos ciudadanos que consideren que una ley les hace daño a sus derechos, bueno, tienen todo el derecho inviolable de quejarse y decir: esta ley no nos sirve, nos hace daño, cosa que es cierto. ¿Cómo pueden decir que no tienen derecho a reclamar que una ley que les hace daño no se puede revisar? Bueno, eso es antidemocracia, eso es fascismo, porque sabemos que esa ley y esa reforma, que proviene de intereses extranjeros, de la OECD, este organismo internacional cuyo objetivo es privatizar la educación, más allá del daño que le están haciendo a los profesores, cambiándoles sus derechos, minimizándolos, haciéndolos más dependientes de instrucciones del secretario de Educación, ¿verdad?, están atentando contra la educación pública del país.
Y toda esta mentira de Nuño y todos estos alegatos de Peña son falsos. ¿Ya? Ese proyecto busca privatizar la educación pública y convertirla en un negocio, que para eso ha trabajado siempre la OSDE. Esa es la verdad. Por eso es muy importante estar platicando. Por eso necesitamos que la gente se dé cuenta que están manipulados por Televisa, TV Azteca, los medios de comunicación. Se den cuenta que esto no solamente es un atentado contra los maestros, contra sus derechos laborales legítimos de más de 1.500.000 profesores y profesoras, sino es un atentado y un ataque destinado a acabar con la educación pública de México, histórica, aquella que hace de acuerdo con el artículo 3 de los niños y jóvenes ciudadanos conscientes de su nación, responsables de los derechos de la nación, de la soberanía. Eso es lo que quieren matar. Necesitamos hacer mucho trabajo de divulgación frente a esta actitud golpista de Peña Nieto, de Osorio Chong y demás colaboradores de la destrucción de este país. Muchas gracias. Final. Estamos de regreso, más asunto que habíamos con años, Constitución 17. Aquí comentar, queremos hacer para tener mayor claridad sobre el desarrollo. Pues pensamos, al igual que otros como el del salario, porque ahora restitución solamente afectar a los estamos dando lleno al tema del formados. Hay un artículo que se modificaron 110 artículos y lo que lleva ahora el sexenio de Enrique Peña Nieto, fíjense bien, lleva 3 años de gestión, se han modificado 145 artículos. Esto nos da un total que en el periodo neoliberal, de esas 697 modificaciones que ha llevado o que ha tenido la Constitución, en el periodo neoliberal se han modificado 504 veces. El total de reformas que ha sufrido esta Constitución político mexicana, 504 reformas se han llevado a cabo en el periodo neoliberal. Es decir, han dado al traste con nuestra Carta Magna, porque ha sido un vehículo con la cual, a través de las contrarreformas, no solamente la educativa, sino la laboral, una serie de modificaciones que ha habido a los 136 artículos constitucionales, si no a todos, a muchos, a la mayoría. Con eso lo que ha venido haciendo es avanzándose en un proyecto de nación muy contrario a los intereses de esta patria mexicana. Entonces, estas primeras, digamos, consideraciones nos ubican de cuál ha sido el tema y cuál ha sido, digamos, la orientación que han llevado los gobiernos federales en el tema de la Constitución político mexicana. Entonces, en primer lugar, Jorge, yo planteo esta cuestión para posteriormente entrar, digamos, al antecedente más directo que tuvo la Constitución mexicana de 1917, que fue la Constitución del 57, pero antes quisiera saber tus opiniones. Bueno, en función de lo que tú acabas de mencionar, prácticamente le dejas en claro al auditorio, David, que pues prácticamente no queda nada de lo que fue en esencia la Constitución de 1917, ¿no? Y entonces sí tendremos que dar entrada a lo que fueron los antecedentes de la formulación de la Constitución del 17. Me parece que los antecedentes mediatos e inmediatos que se tuvieron en ese tiempo es tener presente que la integración de nuestra sociedad nacional se llevó a cabo en 3 importantes lapsos históricos, como lo decías tú, David, que fue la de los años de 1810 a 1821, en la mentada independencia, de 1854 a 1867, la afirmación como república emancipada, y de 1908 a 1917, la estructuración de un orden social reivindicador de las clases populares. Esto es en opinión de este personaje, Enrique Jorge González, de la UNAM, David. Estas etapas del proceso de integración son como eslabones
con expresión propia. Una fue la Constitución de Morelos de 1814 para la independencia, la Constitución de 1857 para la reforma y la Constitución de 1917 para la revolución social. Por ello podemos decir que la Constitución de 1917 es una revolución, David, institucionalizada, o decirlo de otra manera, la revolución que hubiese quedado en la historia únicamente como un hecho de sangre. Vamos a señalar 4 aspectos más de los que, en la opinión de este profesor, son los 4 planes que principalmente, en opinión de él, repercuten en la elaboración de nuestra Constitución, que es el Partido Liberal de 1906, el de San Luis, el de Ayala y el de Guadalupe. Estos últimos de los años de la lucha armada. Más adelante haremos algunas referencias históricas de los sucesos, David. Yo de momento hasta ahí lo dejo, me parece que son los principales antecedentes de lo que fue la Constitución de 1917, saber de mejor opinión. Me parece muy interesante esta parte histórica que acabas de mencionar. Yo quisiera detenerme particularmente en la Constitución mexicana de 1857, por una razón. Está bien, David. Por la razón de que se empieza a crear la condición jurídica con esa Constitución mexicana para el desarrollo del capitalismo en nuestro país. Y en segundo lugar, porque en esa Constitución se establecen algunos aspectos que en la de 1917 se consolidan, como por ejemplo el tema de los derechos humanos o garantías individuales, que no son lo mismo, o como el tema de la soberanía nacional, que bueno, desde el 57 pues era un tema muy importante. Entonces, con digamos, esas consideraciones estamos arrancando una serie de programas en donde vamos a estar tocando el tema de manera muy desmenuzada, muy gradual, y trataremos de dar una opinión fundada sobre el tema. Tratar de desarticular mitos, ¿no? Por ejemplo, uno de tantos es de que la historia oficial, y hasta la fecha lo siguen planteando, se plantea que la Constitución mexicana del 17 es obra del proyecto carrancista. No hay nada más falso, se puede consultar en internet, y el proyecto que presentó Carranza como titular del Ejecutivo en noviembre de 1916 fue totalmente modificado por los constitucionalistas, el constituyente original. Por ejemplo, ¿no? En el proyecto de Carranza no se planteaba el derecho a la educación y el derecho al trabajo o mucho menos el tema agrario. Es decir, son temas importantes y lo hemos ido, como dice Jorge, vamos a irlo desmenuzando de manera muy gradual. Por lo pronto, pues nos están llamando ya al corte final. Esperemos que estos datos que hemos venido dando sean de su interés y sobre todo sean de utilidad. Por lo pronto, bueno, tenemos que despedirnos de este programa y estaremos la próxima semana, si ustedes nos hacen favor de observarnos, dando algunos otros temas de interés nacional, dando datos y planteando alternativas. Muchas gracias, Jorge. Sí. Y bueno, desde aquí les deseamos un buen miércoles. Hasta luego. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.